Aide, ¿y a ti también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Shalom, agora vou contar coisas sobre mim e minha família. Me amo Malka Fratkin, eu nasci em Tel Aviv em dezembro de 1951. Fino los 8 años me engrandecí en Ramle, que es una ciudad mezclada en el centro del país. Yo tengo una hermana que es 5 años y medio más manceba de mí. Mis parientes llegaron de Bulgaria en 1949. Ellos llegaron con sus parientes en el vapor, cada uno en diferentes datas. Ellos conocieron en Israel y se casaron cuando mi madre tenía 17 años y medio y mi padre en 27. Mi madre nació en Sofía y mi padre nació en Yambo. Mis parientes con sus familias pasaron una dura época en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre fue mandado a hacer labores esforzados en el campo con su padre y en 24 de mayo en 1941 el papá de mi madre con otros juntos con otros judíos de Sofía fueron aferrados por la policía cuando salieron del cal de la judería. Los llevaron a Samovit, que es un lago. La familia nunca no se sabiendo dónde se topó el gran papú, mas se dispersió. Entonces, mi madre con su familia fueron con casi todos los judíos de Sofía a las ciudades provinciales y católicos. Ellos fueron a Dublisa y tenían mazal por que moraron con sus parientes y familia. Muchos de los judíos moraron en lugares públicos como la escuela judía. Entonces, en la escuela judía son muy pesgadas condiciones. Anteriormente, mi gran papá rehusó topar su padre y lo trajo de la lager en Samovit a la casa después de dar un carar paras. Mi madre nos contó que cuando tornó su papá, él estuvo muy espantado y confuso. Ellos estuvieron 2 años en Dubnica, fin de la guerra, la segunda, fin de
la Segunda Guerra y tornaron a Sofía. Cuando ellos tornaron a Sofía, ellos toparon sus casas y las boutiques destruidas por las bombas que echaron los ingleses. Así que ellos fraguaron su casa y la botica. Ellos hicieron aliyah en 1949 a Israel. Agora yo vou mostrar quantas fotos de mi familia en Bulgaria. Esto es mi padre en la chiquez en Yambol. Esto es mi gran vavá del parte de mi padre en Yambol, con vestidos nacionales de Bulgaria. Esta foto es mi madre en la primera escuela en una misión, francés misión en Sofía, que se llamó Saint Joseph. Esta es mi madre. Otra foto de mi madre en la chiquez, en la escuela primera. Esta foto. Esta foto es mi gran papú, el padre de mi madre cuando estuvo soldado en la primera guerra mundial. Él estuvo en Grecia. Esta foto es mi gran mamá y gran papá y mi madre en la chiquez. Otra foto es mi gran papá y mi gran mamá con mi madre en una vacancia en Puerto Mar. Esta foto es mi madre en la chiquez frente de su casa. Y esto es criaturas cerca de su casa, vulgares criaturas. Esta foto es mi padre y mi madre en Israel cuando se conocieron.